pues hoy sí con las personas que estén, pues vamos a dar seguimiento pues a la clase que tenemos programada para esta noche. Y entonces creo que les compartí la semana anterior igual el link de la clase anterior, de lo que habíamos platicado en su momento. Y pues hoy vamos a dar continuidad al tema del derecho internacional mercantil o derecho mercantil internacional. Previo a que iniciemos la clase, pues no sé si hay alguna duda, pues para que la disipemos en este momento y si no, pues entramos de lleno. Sí, por favor, Carla, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Licenciado, perdone, yo solo le quería preguntar algo, ¿verdad? No sé si, pues sí, yo sé que ya lo comentó, pero quisiera preguntarle que si sería posible que usted nos pudiera colocar la nota de la exposición. Es que no, yo pertenezco al grupo número 10 del tema 6. Entonces, no tenemos nota, ninguno del grupo. Muy bien, Carla, igual a los que sean del grupo 1, del grupo 2, del grupo 4 y del grupo 10, pues ya se les escribió en el Classroom y se les indicó cuál era el paso a seguir. Entonces, pues ahorita lo que toca es esperar para que se puedan subir porque lo que se les solicitó lo enviaron 2 o 3 días después de haber hecho la petición. Entonces, pues de la misma manera se les va a dar prioridad pues en ese mismo sentido. Entonces, pero creo que ya se los había comentado y pues ahora se los reitero por esta vía. En el caso de otras personas de otros grupos que sí no aparecieran y que habían enviado, pues sí vamos a proceder a revisar en su momento también. Entonces, creo que con eso le daría respuesta a Carla, porque creo que sí ya se les ha respondido también por los correos electrónicos, también se les ha respondido a través de la plataforma sobre esa situación. Entonces, también ustedes tienen que saber seguir instrucciones, en este caso, pues por medio de los coordinadores, para que ellos les trasladen a ustedes la información concreta sobre este tipo de situación. Y no sé si habrá otra consulta por ahí. Yo igual, pero como ya lo aclaró, yo soy del grupo 7, pero no me aparece nota de exposición y yo estuve ahí. Lo único que no participé porque usted nombró a unos compañeros, ¿verdad? Pero sí mandé mi trabajo y todo. Pero ya lo aclaró, pues no hay ningún problema. Usted dirá después, más adelante. Perfecto. Igual escríbame siempre el correo de Inducción Estudiantil 2016 para poder verificar por si por algún error involuntario en el listado pues no hubiera ido su nombre o se nos hubiera ido por aquello de que uno está viendo un montón de colorcitos y cuestiones ahí que no habíamos colocado la nota donde era, pero con mucho gusto voy a revisar. Solo le voy a pedir que me pueda enviar su correo electrónico con su nombre, el grupo al que pertenece y su carnet. Entonces, con esos datos, pues sí ya logro yo verificar, por favor. Yo se lo mandé por medio de Classroom, disculpen, no sé si se podría ver ahí, pero sí se lo mandé en su momento. Bueno, mejor envíamelo al correíto, pero el que termina con 2016 y así pues yo lo veo más rápido. Vaya, muy amable, Lick. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, si no hay alguna otra duda, vamos a proceder a compartir ahí el tema de esta noche. ¿Logran ver acá la pantalla? ¿Logran ver la pantalla, compañeros? Sí, Lick. Sí. Sí, se mira el link. Se ve el link. Muchas gracias. Entonces, parte de lo que platicamos la sesión anterior, pues se basaba en conocer un poco de lo que eran los antecedentes históricos del derecho internacional mercantil, pues desde Mesopotamia, desde la Edad Media, toda esa situación, hasta llegar hasta nuestros días y poder comprender cómo es este andamiaje jurídico que ha ido funcionando, cómo se ha ido perfeccionando a través de la Organización de las Naciones Unidas
hasta llegar pues básicamente a nuestros días. Y de esta cuenta pues podemos también tomar en consideración que el derecho mercantil, en este caso en el ámbito internacional, va a tener el mismo andamiaje o los mismos fundamentos que en el ámbito nacional. Entonces, el Código de Comercio pues va a ser el primer referente que nosotros vamos a encontrar y nos va a permitir poder comprender que van a ser muy similares muchos de los términos, como por ejemplo el término de comerciante, el de las sociedades, que van a tener como que las mismas características, solo que ahora van a estar elevadas básicamente al plano internacional y se van a empezar a interrelacionar, por ejemplo, con elementos como los tratados, las cumbres internacionales, las leyes modelos, y también vamos a encontrar pues algunos fundamentos internacionales sobre el tema de los principios contractuales internacionales. Yo creo que hace un ratito les habrá llegado ahí un documento que les compartí también para que lo tuvieran en clase, porque derivado de una de estas convenciones, pues vamos a encontrar nosotros parte de ese andamiaje jurídico que lo vamos a ir analizando posteriormente. Entonces, pues, en resumen de la clase anterior, podríamos decir que históricamente el derecho mercantil aparece, si lo queremos ver así, en Europa durante la Edad Media, siendo entonces cuando se afirma como un derecho autónomo, cuyo propósito básicamente va a ser el de atender las necesidades del intercambio comercial entre lo que eran las distintas plazas o los distintos mercados. De esta cuenta, pues el derecho mercantil podemos decir que quedó consolidado en un momento histórico en el que toda Europa prevalecía la disgregación tanto social como política. Entonces aquí, por ejemplo, la costumbre adquiere una gran importancia junto y también por encima, en este caso, del Estado. Si lo queremos ver más específicamente, podemos decir que en razón de las constantes y activas relaciones en el ámbito del intercambio comercial entre las ciudades medievales, pues básicamente esos usos y prácticas constituían o ejercían lo que era el denominado derecho comercial. Así pues, entonces, digamos que trascendían incluso en el ámbito territorial en el que dichas ciudades ejercían, en este caso, su jurisdicción. Sin embargo, pues en esa nota de universalidad que durante este medioevo caracterizó este derecho mercantil, se vio grandemente menguado de una universalidad que durante este medioevo se dieron, por ejemplo, las codificaciones nacionales, puesto que con la formación de los grandes estados nacionales y con la constitución en cada uno de ellos, se da, digamos que un fuerte poder central, que en este caso el derecho mercantil comenzó a, a ser disciplinado por el Estado a través de lo que se conocían en este caso como las ordenanzas. Y es así pues que entonces podemos determinar que hasta antes del siglo XVIII, el denominado common law y también el derecho mercantil eran dos productos culturales de la época que en este caso tenían una naturaleza jurídica distinta. Es decir, que estos eh, operaban independientemente el uno del otro. Entonces, ya a mediados del siglo XVIII, en el derecho mercantil se van incorporando otras ramificaciones, que en este caso, pues, se incorpora y se fusiona el denominado common law, y es a partir de este momento entonces que el derecho mercantil, por ejemplo, desaparece de Inglaterra como una categoría autónoma, si lo queremos ver así nosotros, dentro eh, de una forma independiente de esta jurisdicción del common law. Y entonces esta fusión, si lo queremos ver así, entre ambos sistemas jurídicos, tal vez no fue la más sencilla, pues habían, digamos que, importantes puntos sustantivos en lo que el common law y las costumbres mercantiles
eran profundamente, en este caso, distintas. Entonces, aunque lo veamos poco a poco, pues se fueron salvando las diferencias. Por ejemplo, se fue dando origen a reglas sustantivas modificadas, en este caso, por el tremendo peso que impuso en su momento este Common Law. Sin embargo, la modificación de las reglas sustantivas, pues no fue la consecuencia más trascendente de esta fusión de ambos sistemas, sino que al desaparecer la jurisdicción especial de estos comerciantes en esta concepción eminentemente procesalista de los juristas que adoptaron el Common Law, básicamente se había derribado la primera barrera que permitía en este caso pues distinguir al derecho mercantil como una rama autónoma. Ya después de esto, pues la siguiente consecuencia fue, por ejemplo, la de poder asimilar y analizar lo que era la problemática mercantil bajo la óptica o los métodos de razonamiento que manejaba pues este propio Common Law. De esa cuenta, podemos decir que el derecho mercantil se convirtió en una rama o en una mera excepción de los principios generales del derecho de los contratos. Es así, pues, que este se aplicaba, por ejemplo, a transacciones especiales de carácter mercantil. Entonces, aquí nos surge la pregunta sobre qué es el derecho mercantil internacional. Pues según hemos visto pues en los orígenes históricos del derecho mercantil, acá prevalecía de una manera universal y de un modo autónomo y también independiente de las diferentes legislaciones, lo que, digamos, dependía de aquello que se conceptualizaba como un derecho mercantil, de lo que entendemos ahora, por ejemplo, que es la internacionalidad del mismo. Esto, pues, lógicamente va a variar según el contexto o el sentido en el que nosotros nos ubiquemos. Esto al final, pues, genera una consecuencia, que es que en los países donde el derecho mercantil no es concebido o no es una rama autónoma, pues va a ser aquel conjunto de reglas que se van a aplicar, digamos que a la actividad económica del comercio internacional. Por otra parte, pues también encontramos que en aquellos países en los que el derecho mercantil sí es una rama autónoma, este concepto pues básicamente va a hacer referencia a todos aquellos aspectos o situaciones que puedan quedar comprendidos dentro de esta categoría. Es decir, que el derecho mercantil y de alguna manera pues también implican la presencia de un conflicto de leyes. Es decir, que la aplicación de un derecho extranjero o bien de las normas de un tratado internacional, así como en aquellos casos en que la situación regulada pues se pueda dar dentro o entre diferentes países. Entonces, pues como se puede observar en la diapositiva, Barrera Graf básicamente habla de lo que es la existencia de un derecho mercantil internacional. Pues aquí establece que está regido, digamos, por los usos del comercio internacional y por normas codificadas por dichos órganos internacionales, agregando entonces que la labor legislativa de todos estos cuerpos es enorme y de creciente importancia y por ende pues da origen a una nueva ley mercatoria. Ahora bien, dada la diversidad de concepciones que existen respecto al contenido del derecho mercantil internacional, y toda vez que este solo puede ser conceptualizado como una categoría jurídica autónoma, en este caso a la luz del derecho internacional, creemos que por el momento es mucho más apropiado poder referirnos a este marco jurídico de operaciones comerciales internacionales. No obstante, pues también me parece conveniente ilustrar esta situación refiriéndome a la situación planteada en la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Pero antes, pues tenemos que dejar claro, por ejemplo, qué es la Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías.
Si ustedes tuvieran oportunidad de meterse en su correo electrónico hace algunos minutos, pues ya encontrarán que se les compartió este documento para que ustedes lo puedan consultar y analizar. Básicamente, la Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías proporciona un texto uniforme del derecho sobre lo que es la compraventa internacional de mercancías. Esta convención pues fue preparada por la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y fue adoptada por una conferencia en 1980. Esta convención pues se divide en 4 partes. La primera parte establece o trata lo que es el ámbito de la aplicación y las disposiciones generales de dicha convención. En la parte 2, pues básicamente se contemplan o contiene las normas que van a regir la formación de los contratos de compraventa internacional de mercaderías, mientras que la parte tercera va a referirse a lo que son los derechos y las obligaciones sustantivas tanto del comprador como del vendedor derivados de ese contrato. Y pues la última parte pues va a contener las disposiciones finales de la convención que son relativas a asuntos tales como el modo o el momento de su entrada en vigor, las reservas, las declaraciones que se permiten hacer y la aplicación de la convención a las compraventas internacionales, por ejemplo, cuando ambos estados interesados se rigen en este caso por el mismo o semejante derecho sobre esta cuestión. Pero yo tengo entendido que ustedes ya manejan lo que es la entrada en vigor, lo que son las reservas y lo que son las declaraciones que se hacen en el derecho internacional, en este caso, pues en el derecho internacional público. Pero quisiera que ustedes me ayuden un poco para poder comprender cómo es que funcionan estas partes. Entonces, no sé quién me quiere explicar cómo se hace el proceso de cuando entra en vigor una determinada declaración, alguna convención dentro del derecho internacional. Entonces, ¿quién me quiere ayudar? Esos son temas básicos y elementales que a ustedes ya les tuvieron que haber dado en derecho internacional público. Y creo que también de una forma efímera, pues tocamos parte de estos temas en las primeras clases que estuvimos recibiendo. Entonces, pues, y quisiera que me expliquen ustedes para que podamos estar conceptualizados o en la misma sintonía dentro de todo este tema para irlo comprendiendo mejor. Entonces, no sé si Álvaro me quiere apoyar un poco sobre ese tema. O Wendy. Sí, por favor, Wendy, le escucho. Buenas noches. Creo, me recuerdo más o menos así vagamente. Sí, ya lo vimos en público, pero creo que debe discutirse y luego ratificarse, si no estoy mal. Adherir, también se debe adherir. Bueno, es parte de la adhesión. Ajá, gracias. Ernie Anderson, sé qué opina. Yo creo que la mayor parte de compañeros solo se conectan y se van a hacer otras vueltas porque ya no responden. Ángel Gabriel estará por ahí. Sí, que sí estoy acá. Solo no tengo un concepto, una definición para poder, pues, explicarle. Pues tengo una idea bien general, pues que va relacionado con lo que decía Wendy, ¿verdad? Pues que es un tema que no entra, pues, ¿cómo explicarle? Tal vez de una manera que a alguien se le ocurre hacer este proceso, sino que es de una manera consensuada
donde se analizan varios puntos de vista y pues a raíz de eso se toma una decisión, pero pues la palabra reserva me trae algunos conceptos, pero no podría explicarle de una manera técnica, licenciado. Muy bien. Yo creo que no mucho se ve la pantalla por ahí, o si la logran ver ustedes. No, Lick, no se ve nada. Casi no. Quería utilizar hoy el pizarrón, pero no me va a ayudar mucho entonces. Tal vez si quita las diapositivas se logre ver. Vamos a ver. Yo creo que va a ser al final lo mismo. Intentemos ver si se los puedo explicar acá de una forma más dinámica. Básicamente, cuando hablamos de que un texto va a entrar en vigor, es decir, que va a ser reconocido en determinado país y va a ser de aplicación forzosa. Entonces, cuando ustedes adoptan una convención, pensemos que las Naciones Unidas tuvo una sesión la semana pasada o hace 2, 3 semanas. En el seno de las Naciones Unidas, el presidente de Guatemala o el ministro de Relaciones Exteriores o el cónsul o la persona que se hubiera delegado para que fuera a representar a Guatemala, fue uno de los signatarios de una de las convenciones que ahí se hubieran tratado. Entonces, en el momento que ellos aceptan ese documento, pues lo traen a Guatemala, lo conoce el Congreso de la República, por ejemplo, lo toman como válido, posiblemente hacen alguna consulta a la Corte de Constitucionalidad para ver si no lesiona el ordenamiento jurídico interno y se pueda aplicar. Entonces, acá se elabora lo que es el canje, el depósito de los instrumentos y posteriormente se ratifica. En este momento la ratificación se hace directamente ante el seno de las Naciones Unidas, donde se deposita ese instrumento y básicamente desde ese momento ya entra en vigencia o en vigor para las partes y ya se vuelve como una obligación del Estado, digamos, de Guatemala de poder respetar ese instrumento internacional que ahí se está tomando. De esa cuenta, pues también, por ejemplo, se pueden dar diferentes aristas de que ustedes digan que sí se acepta todo el contenido del instrumento que se asignó o solamente determinados artículos. ¿Por qué? Porque un artículo, por ejemplo, cuando hablábamos del tema de la pena de muerte, el tema de muerte es una situación que se encuentra contemplada o regulada en el Código Penal, pero no es de aplicación. ¿Por qué? Porque tiene una reserva. Entonces, el artículo que dentro de todas las declaraciones pues vaya a decir de que se debe aplicar o no se debe aplicar la pena de muerte, quedó como en observación de que se ratificaba la convención a excepción de ese artículo que debía ser analizado si era procedente o no era procedente o si esto iba en contra de la ley del Estado de Guatemala. Entonces, sí necesitamos siempre comprender esa situación porque ya eso sí es como que cajonero del primer parcial de Derecho Internacional Público. Entonces, la idea de que ustedes puedan comprender todo este tema de las reservas o estas declaraciones, pues principalmente pues que entre en vigor, no solamente desde la perspectiva de los derechos humanos, sino que también desde el tema comercial, porque o sea, los estados son los que van a respetar todas estas cuestiones y por ejemplo, para que esta convención que acabamos de platicar pueda entrar en vigencia, tener vigor, ser respetada, ser honrada y defender, digamos, lo que ahí está indicado a nivel internacional, hacerlo valer cuando se viole algún tipo de derecho, es precisamente toda esta situación de que Guatemala pues la reconozca, que la tenga adoptada dentro de su ordenamiento jurídico interno y que el Estado, digamos, al que se piense en su momento de que se puede involucrar, que esté incumpliendo, o el Estado de Guatemala esté incumpliendo, que el otro Estado que esté tratando de invocar ese derecho que le corresponde, pues que sea signatario también de esta convención para que esta pueda ser aplicada. Entonces, por eso necesitaba que ustedes comprendieran esa forma, ese funcionamiento, para que sepan, pues, cómo es que pueden invocarlo en su momento. Entonces, pues,
qué mal si el link de Internacional Público no les ha explicado esa parte, porque sí es muy toral dentro de el tema de la Convención de Viena sobre los tratados internacionales y también sobre las relaciones diplomáticas. Entonces, hay que ponerle coco a esa parte, por favor, amigos. Permítanme un momentito. Dame un momento. Perdón, entonces, recapitulando un poquito del tema, pues si nos vamos a la convención, pues platicábamos básicamente, si ustedes ya tienen oportunidad de tenerla a la mano y pueden visualizarla, ubiquémonos en el primer artículo. Básicamente, pues tiene tres incisos o tres numerales, y en el numeral tercero van a encontrar ustedes una parte de la interpretación de este documento que señala que para los efectos de poder determinar la aplicación de la presente convención, que no se tendrán en cuenta ni la nacionalidad de las partes, ni el carácter civil o comercial de las partes o del contrato. Entonces, de este modo dice que el hecho de que la convención se desembarace de la distinción entre la naturaleza civil o comercial de un contrato le va a llamar mucho la atención a un jurista formado en nuestra tradición romano-germánica, pero será totalmente, digamos, irrelevante para un jurista que está formado dentro de la tradición del common law. Entonces, para unos sí es de aplicación, para otros no. Pero dentro de esta situación, pues acá tenemos que observar nosotros claramente esta situación. Y aquí pues se traduce nuevamente de que ¿qué es el derecho mercantil internacional? Básicamente es ese conjunto de normas jurídicas que van a regular las operaciones, en este caso del comercio, entre distintos sistemas económicos nacionales y supranacionales o internacionales. Entonces acá pues recordemos que el jus comune básicamente es el common law que habíamos platicado anteriormente, o también lo pueden encontrar ustedes como el case law, que es un conjunto de reglas que son creadas por organizaciones internacionales públicas y privadas que emiten normas jurídicamente vinculantes o reglas que se pueden devenir vinculantes cuando las partes, en este caso, las incorporan a un contrato. Entonces, pueden ser de naturaleza pública o de naturaleza privada. Cuando hablamos de naturaleza pública, pues básicamente podemos platicar, pues que son, por ejemplo, la Organización Internacional, la Convención de Viena, que determina que se crean, digamos, con acuerdos entre naciones. Para citar ejemplos, por ejemplo, la OCDE, la OMC, la WTC, la UNIDROIT, que por ejemplo estas entidades emiten reglas o normas que no son vinculantes per se, mientras que por ejemplo en lo privado podemos encontrar la CCI, que sería aquí como el equivalente a Guatemala de la Cámara de Comercio. Aquí, en este caso, la CCI es la Cámara de Comercio Internacional o la International Chamber of Commerce. Entonces, como ustedes la quieran nombrar o buscar, esta pues básicamente emite recomendaciones y pues tiene un foro internacional para la solución de controversias, en este caso mediante el arbitraje o un arbitraje internacional. Acá en Guatemala pues tenemos algunas instituciones del arbitraje. Está la CENAC, que la maneja la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio también. Y entonces, pues hay muchas situaciones que se someten a un arbitraje nacional y otras que se manejan dentro de un arbitraje internacional. Esta parte del arbitraje, pues creo que ustedes lo vieron posiblemente en el derecho mercantil o también en los cursos de la preespecialización, o los que se dedicaron directamente pues al área de civil y mercantil. No recuerdo si dentro del área común pues lo tenían ustedes también contemplado. Pero básicamente, pues, dentro de un sistema jurídico tenemos que recordar que siempre hay tipos de requisitos. Por ejemplo, en este caso, pues tenemos
un principio de certeza, tenemos un principio de flexibilidad, un principio de transparencia y también un principio de razonabilidad. ¿Pero a qué nos referimos o por qué son importantes, digamos, estas situaciones? Si lo vemos desde el punto de la certeza, porque son las normas que son predecibles y que son estables. Si lo vemos desde el punto de vista de la flexibilidad, estos requisitos son necesarios porque trazan la adaptabilidad a los cambios sociales y tecnológicos. Si lo vemos, por ejemplo, desde el tema de la transparencia, es importante también porque va a dar una accesibilidad a las reglas y también a lo que es su significado. Si lo vemos en cuanto al tema de la razonabilidad, pues básicamente es esa aceptación general como adecuado, como necesario o bien como justo. Entonces, pues sí son esos requisitos que deben de existir dentro de un sistema jurídico. Y esto pues nos va a permitir poder comprender cómo es que se armoniza el derecho mercantil internacional. Entonces, acá pues regresamos un poco a amarrar el tema de la historia, porque de sus inicios tanto la costumbre como los usos mercantiles son considerados pues como referentes únicos en cuanto al tema de la contratación mercantil internacional se refiere. Entonces, no obstante, pues existe en la actualidad una pluralidad de normas que son tendientes a poder regular, digamos, de una forma específica las relaciones comerciales. Entonces, acá se da mucho esa situación que, por ende, pues, digamos que se traduce en resolución de conflictos que puedan suscitarse entre nacionales de un Estado en particular. Y en cuanto a la aplicación normativa, tanto la doctrina como la jurisprudencia internacional, pues dotan al derecho mercantil internacional de un variado compendio jurídico cuya aplicación práctica básicamente pues puede estar supeditada tanto a la materia, a la naturaleza, a la obligatoriedad, entre otros. Entonces, pues acá se encuentra esa necesidad de poder armonizar y uniformar internacionalmente estas pautas jurídicas que se pueden aplicar, digamos, a un caso concreto y cuyo objetivo principal puede ser básicamente el de disciplinar las relaciones comerciales del orden privado o del carácter obligacional. Y pues esos, pues básicamente, pues se pueden resumir, definir el conjunto de esas normas jurídicas que van a integrar o van a armonizar las leyes mercantiles para sus usos y sus prácticas jurídicas. Entonces, acá es importante pues que veamos nosotros cuáles son las características que están investidas en el derecho mercantil internacional. Y pues para eso, previo a poder establecer los rasgos particulares vinculados al derecho mercantil internacional, debemos de tomar nota pues que esto se torna absolutamente necesario para poder establecer un concepto jurídico que nos permita identificar los rasgos característicos que van a, vamos a redondear o van a establecer eh, o que van a armonizar, digamos, el derecho mercantil internacional y que básicamente pues estas normas van a ser parte integral del derecho uniforme del comercio internacional. Entonces, pues podríamos decir que dentro de las características del derecho mercantil internacional, podemos encontrar, si analizamos las definiciones que hemos visto del derecho mercantil internacional, que habíamos dicho anteriormente que era un conjunto de normas del ordenamiento jurídico que iban a, digamos, a regular los problemas específicos del tráfico económico internacional, que podía ser, por ejemplo, de las empresas, o si se prefiere una definición más explícito, como un derecho fundamentalmente privado o un derecho privado especial, por, en este caso, razón de las exigencias que genera este tráfico económico internacional
organizado pues básicamente bajo una forma de empresa. Entonces, partiendo de lo que acabamos de comentar, pues acá encontramos pues que el derecho mercantil internacional va a poseer unos caracteres jurídicos específicos. Por ejemplo, tenemos dentro de las características el de la internacionalidad, el de la uniformidad y también el de la naturaleza jurídica y de influencia privatista. Entonces, esas son las características que encontramos dentro de esta definición de derecho mercantil internacional, y es importante pues que ustedes lo tengan en conocimiento para poder comprender posteriormente pues lo que es la naturaleza y la formulación de las normas integrantes del derecho uniforme del comercio internacional. Así pues encontramos, por ejemplo, que dentro de este origen constitutivo de las normas integrantes del derecho, en este caso pues en materia comercial, están encaminadas básicamente a unificar y a poder armonizar el comercio internacional entre los estados. Acá, pues, los reclamos, las demandas se hacen evidentes ante la celebración de variados y múltiples contratos y de negocios comerciales a nivel internacional. Así pues, si este derecho es uniforme, se maneja o se configura como una técnica de reglamentación óptima, pues, para las transacciones comerciales internacionales en la medida en que garantiza, como ninguna otra, pues, la seguridad jurídica y la previsibilidad de los operadores económicos. Entonces, conciban ustedes la idea de que, por ejemplo, hay mucha relación a nivel internacional entre estados, pero lo que mueve el mundo básicamente es el comercio. Entonces, dentro de los estados, pues se da mucho el tema de la diplomacia, mientras que en el comercio regularmente se da entre particulares y lo que se busca es ese ánimo de lucro. De esa cuenta, pues ustedes pues, pueden observar que cuando está en juego la bolsa de las personas que son, pues, cantidades grandes o exorbitantes, pues, para hacer negocios a nivel internacional, pues ellos quieren estar dotados de la mayor certeza jurídica para poder invertir, para poder comprar, para poder vender, para poder hacer honra a los compromisos internacionales. Entonces, sí necesitan ellos estar dotados de la mayor certeza jurídica para poder celebrar los diferentes contratos internacionales, para poderlos defender y para poder accionar legalmente cuando sea necesario ante las instancias que correspondan. Y para eso, pues es muy importante, como les comentaba anteriormente, que existan convenciones internacionales que permitan básicamente darle seguimiento, respetar y establecer esos procedimientos que se enumeran dentro de la convención que acabamos de platicar. Y no sé si tenemos alguna duda hasta este momento. Lick, perdone, ¿cómo dijo que eran las características? Que solo logré escuchar internacionalidad, universalidad y la otra. Hablamos de internacionalidad, hablamos de uniformidad y también hablamos de la norma jurídica de la influencia privatista. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda que tengan, compañeras, compañeros? No, Lick, gracias. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Pues yo creo que al final, como les comentaba del análisis anterior, pues tenemos que comprender de que vamos a encontrar fuentes de obligaciones, en este caso, pues a nivel internacional del tema mercantil. Entonces, los comerciantes pues van a ser sujetos de derechos, pero también de obligaciones.
y para eso pues tienen que configurarse los diferentes elementos dentro de la relación comercial. Por ejemplo, lo que veíamos en Introducción al Derecho, de que existen hechos, existen actos, existe la voluntad de las partes, existe una ley, existen los tratados internacionales, etcétera. Entonces, pues, si nos recordamos un poco de tanto de los hechos como los actos jurídicos, estos pues deben de ser lícitos o ilícitos. Sí, ya, pues aquí ya se va a analizar un poco con el tema del derecho penal internacional, si fuera una cuestión ilícita, ¿verdad? Porque al final pues son otra fuente de obligaciones internacionales. Normalmente pues este tipo de situaciones se dan cuando un hecho o un acto ocurre en un país y por alguna razón o por alguna circunstancia, pues las consecuencias de este tienen o tienden que reclamarse o trascienden básicamente en otro país, o bien pues cuando la solución del asunto reclama la aplicación de un derecho extranjero a las normas de un tratado internacional. Entonces aquí se pueden dar diferentes aristas sobre lo que genere un hecho o un acto jurídico. Y por ejemplo, pues cuando hablamos del tema de la voluntad, es una de las características muy importantes del derecho mercantil, sin lugar a duda, ¿verdad? Que naturalmente, pues esa voluntad va a ser una de las principales formas para poder contraer obligaciones, ya sean a nivel doméstico o bien a nivel internacional. Entonces, en ese sentido, pues tanto en el ámbito de estas obligaciones internacionales, opera uno de los principios que ustedes han visto también en el derecho internacional público y que también fue pregunta de examen, que era el pacta sunt servanda, y también pues el de la llamada autonomía de la voluntad. Es decir, pues que cada quien se va a obligar en la medida y en los términos que desea hacerlo, ¿sí? Entonces, quedando jurídicamente obligado, en este caso, pues a poder cumplir esos mismos compromisos. Y pues, básicamente, pues, quien se obliga puede hacerlo mediante una declaración unilateral de la voluntad. Entonces, tal como sucede, pues, al suscribir títulos de crédito, licitaciones, convocatorias, etcétera, o bien, por ejemplo, cuando puede hacerlo mediante la celebración de contratos, celebración de convenios. En ambas situaciones, pues básicamente lo que conviene cuidar, pues son las limitaciones a esa autonomía de la voluntad, porque estas se pueden expresar ya sea mediante limitaciones o bien mediante disposiciones imperativas que en este caso pues apliquen eh, em, digamos que aun cuando la voluntad se haya manifestado de una manera distinta o bien cuando pues estas mismas disposiciones le puedan otorgar, digamos, mayor valor o expresiones del quehacer o bien de la práctica de las propias relaciones de voluntad. Entonces, pues es uno de los elementos bastante importantes y vinculantes y pues no podemos dejar por un lado también el tema de la ley, que en este caso, pues en la interpretación del lato sensu, podríamos encontrar que cuando hablamos de la ley, lo hacemos o hacemos referencia básicamente tanto al derecho guatemalteco, o el derecho doméstico, como al derecho internacional o los tratados internacionales. Entonces, en el derecho internacional privado, pues el papel de esta fuente va a consistir básicamente en establecer, digamos que los términos en que se pueden reconocer los efectos de los hechos o de los actos o los convenios o de los contratos, que en este caso han sido celebrados, ¿en dónde? En el extranjero. Entonces, esto lo podemos armar nosotros básicamente con la ley del organismo judicial, cuando estuvimos viendo pues todo ese tema de la loci celebrationis, la loci executios, etcétera, etcétera, etcétera. Porque básicamente pues de esto se van a derivar aquellos que van a hacer o van a surtir sus efectos en el extranjero o bien en Guatemala. Por otra parte, pues la ley básicamente también nos va a permitir auxiliarnos para poder suplir, digamos, la deficiencia de voluntades de los obligados, en este caso cuando
se hubiere manifestado de una manera deficiente, o bien, pues, para poder determinar el alcance de aquellos hechos y actos jurídicos en los efectos de los mismos, cuando pues estos no son una consecuencia directa de la voluntad de los participantes. Entonces, pues, básicamente, pues tenemos esa situación, y por eso es importante que ustedes tengan también la claridad de qué son, por ejemplo, los convenios y los tratados internacionales. Entonces, ¿alguien me puede ayudar a recordar un poco qué son los tratados internacionales, compañeros? Compañeros, ¿estarán por ahí? Podría ser tal vez los convenios que se dan entre los países, es decir, que buscan un fin, es decir, el tratado lo que busca es que cierto grupo de países convergen en un fin, es decir, tienen una misma finalidad, y el tratado lo que hace es suscribir a esos países para poder lograr el fin común. Gracias, Estuardo. ¿Alguien más que nos quiera apoyar o reforzar lo que comentaba Edgar? O sea, son pactos internacionales, Lick, los tratados, las convenciones, ¿verdad? A nivel internacional. Muy bien. Pues les quería comentar también dentro de todo este tema, los compañeros del grupo 16 van a estar conectándose a todas las sesiones de aquí en adelante hasta que tenemos el curso, y nos van a ir apoyando dentro de todos estos temas también. Entonces, pues ellos van a estar brindando ahí sus conocimientos, sus aportes, ya que ellos hicieron la investigación sobre estos 3 temas que nos atañen ahorita para finalizar el semestre. Entonces, pues ahí los van a escuchar a ellos, que vamos a hacer algunas mesas de diálogo, y pues vamos a ir generando pues las diferentes lluvias de ideas y trasladando el conocimiento también. Entonces, pues ya saben que a partir del viernes pues ellos van a estar ahí conectaditos desde las 5:30, y pues nos van a estar apoyando ahí para complementar algunos de los temas que vayamos viendo en concreto. Entonces, pues se los comento de esa manera, y por ahí me están dejando un par de comentarios. Voy a tratar de verlos. Pero igual, que lo puedan decir a viva voz sin pena. De todos modos, igual, pues no encienden la cámara. Lo ideal sería que la enciendan, pues, pero por favor, creo que Wendy ahí la escuchamos. Wendy Alejandra, y después a José Cristian Lemos. Lick había colocado en el chat que era un acuerdo celebrado entre uno o más países acerca de temas relevantes acerca del derecho internacional, ya sea en diversas materias, ¿verdad? Como derechos humanos, comercio, como lo explicaba, derechos civiles, y etcétera. Perfecto, gracias, Wendy. Don José Cristian Lemos, ¿le escuchamos? Buenas tardes, licenciado, compañeros. Pues yo había puesto ahí que era un acuerdo que se celebra entre estados o entre el estado y otro sujeto del derecho internacional, como, como en las organizaciones internacionales, y todo esto es regido por el derecho internacional. Muy bien, gracias. José Cristian, creo que es el famoso vikingo, ¿no? Así es, licenciado. Un gusto saludarle. No le creo a Wendy que sean tímidos. Si van a ser abogados, ya ahorita están a ¿qué? A un mes de cerrar pensum. Disculpe, yo también tengo ahí otra. El Tratado Internacional es una norma jurídica de naturaleza internacional, Lick, Perfecto, muchas gracias. vinculante y obligatoria para otros estados. Perfecto. Así da gusto que participen y que no se sienta uno solo acá del otro lado de la computadora. Pues La cámara no la enciendo, Lick, porque soy no se preocupe. A veces se comprende que es por el tema del ancho de banda, o que está lloviendo en algunos lugares. Entonces, pues lo que uno quiere pues es escuchar, ¿verdad? No se preocupen, man. Pero entonces, de los elementos que
mis antecesores acaban de compartir, pues básicamente los tratados internacionales podemos extraer que son una de las principales fuentes, en este caso, del derecho internacional. Entonces, ustedes creo que el semestre pasado vieron la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, ¿verdad? Y pues ahí encontrábamos nosotros la primera definición de un tratado, que básicamente es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados. Estos pues son regidos por el derecho internacional. Ya conste, dice, pues en un instrumento único o en dos o más instrumentos que sean conexos y cualquiera que sea su denominación en particular. Entonces, pues estos tratados internacionales pues van a surtir algún tipo de efecto que pueden surtir, digamos, en dos ámbitos o en esferas diferentes. Por ejemplo, concierne al derecho y a las obligaciones que son adquiridos por los estados. En este caso, pues como sujetos de derecho internacional público, respecto también a otros estados que son soberanos dentro de la comunidad internacional. Entonces, esta rama que conocemos nosotros como el derecho de los tratados, pues comprende temas como, por ejemplo, relativo a la capacidad de los sujetos que lo firman. Tenemos, por ejemplo, la suscripción, el perfeccionamiento, tenemos las reservas, lo relativo a su validez, a su interpretación y también, pues, lógicamente, a sus efectos respecto a las partes y también respecto, digamos, a terceros y lo que es referente a su revisión y a su terminación. Entonces, pues, acá pues sé que no les estoy hablando en chino porque ustedes ya vieron esto en el curso de Derecho Internacional Público y solo estamos como que reforzando un poco este tema. Por lo mismo, ¿verdad? Entonces, en ese apartado, pues nuestro propósito no es el de incursionar directamente en la rama del Derecho Internacional Público, sino pues que nuestro enfoque sea más bien desde la perspectiva del Derecho Internacional Privado. Es decir, pues que nos va a interesar aquí saber cuáles son esos efectos que se producen dentro de nuestro derecho interno y también dentro de la regulación de las relaciones internacionales de carácter privado, pues tras la publicación, digamos, de un tratado internacional que previamente pues ha sido suscrito, digamos, por el presidente, que ha sido ratificado por el Congreso de la República de Guatemala. Y creo que para ilustrar esta situación, pues podríamos citar parcialmente el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Si alguien me pudiera hacer favor de leérmelo, se lo agradecería, sobre el tema de la preeminencia del derecho internacional. A ver quién me quiere ayudar un poco por ahí. ¿Qué artículo dijo, licenciado? El 46, si me hiciera el favorazo. Artículo 46. Preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que una materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen reeminencia sobre el derecho interno. Muchas gracias. Entonces, sí, nos recordamos desde ahí, desde ese artículo constitucional, sabemos de que por ese medio pueden ingresar al ordenamiento jurídico guatemalteco, pues, los tratados internacionales. Que muchas veces hago esa pregunta. ¿Cuál creen ustedes que tienen preeminencia? Si un tratado internacional, la Constitución o las leyes ordinarias. O si creen ustedes que está a la par de la Constitución un tratado internacional o si la Constitución está por encima de ellos. ¿Cuál creen ustedes en su análisis que sería la interpretación? Sí, Wendy. Yo pienso que los tratados están a la par de la Constitución. Perdón, que estaba encima, dijo usted. No, que están a la par. A la par. Muy bien. Disculpe Yo si no se pienso que escucha, la que está lloviendo Constitución, mucho. yo pienso que la Constitución es mayor jerarquía, Lick. Ajá. Gracias. ¿Alguien más? Yo pienso que los tratados están a la par de la Constitución, pero son los tratados sobre derechos humanos. Exacto, sobre derechos humanos le iba a decir también. Muy bien. Otras dos participaciones más para ver quién gana.
Yo considero, basados en lo que nos dice el artículo 46, nos habla de una preeminencia, y preeminencia quiere decir que tiene una ventaja. Entonces, siento, o no sé, ¿verdad? Es mi forma de pensar. Según nos dice el artículo 46, está arriba de la Constitución, pero si nosotros nos vamos al orden jerárquico jurídico de Guatemala, la Constitución es la ley que está en la cúspide de las leyes jurídicas, ¿verdad? Entonces, considero que hay una contradicción, pero usted me aclarará esa duda que tengo. Muy bien, Francia. ¿Alguien más? Buenas noches, Nick. Yo considero que la Constitución y los derechos humanos van de la mano, puesto que la misma Constitución está basada en derechos humanos, ¿verdad? En la protección de estos. Entonces, y asimismo, el artículo 46 pues establece que es en materia de derechos humanos en donde que hayan sido aceptados y ratificados por Guatemala, pues van a tener preeminencia sobre el derecho interno. Yo considero que estos están a la par de la Constitución, no sobre ella, pero sí a la par. Muy bien, creo que se le fue el audio por ahí, pero muchísimas gracias. Pues básicamente, el artículo 46 nos da la respuesta. Dentro de la preeminencia del derecho internacional, establece ese principio general de que en materia de derechos humanos, tanto los tratados como las convenciones, que cumplan dos características o dos funciones, que hayan sido aceptados y que hayan sido ratificados por Guatemala, van a tener preeminencia sobre el derecho interno. Entonces, la Constitución está arriba del derecho interno. Entonces, un tratado internacional va a estar a la par, o sea, no puede estar arriba de la Constitución, sino que va a estar a la par. Y acá es donde, digamos, entra una de las funciones de la Corte de Constitucionalidad, que es la que debería o debe de hacer el análisis jurídico correspondiente de las normas del derecho internacional. Porque, ¿qué sucede posteriormente? Si, digamos, esa convención o ese tratado que se haya suscrito va a ser superior a lo normado en el ordenamiento jurídico guatemalteco, pues va a ser objeto de contradicciones en un momento dado y de que se pueda invocar ese derecho internacional para que pueda ser, digamos que, aplicado. Pero muchas veces pues tiene que agotarse un debido proceso en Guatemala. Entonces primero van a estar las leyes ordinarias, que muchas veces hay conflicto entre las mismas leyes ordinarias y la propia Constitución. Entonces, ¿a cuál le hacemos caso? Pues a la Constitución. Entonces esa es la que se va a defender y cuando pues ya se haya logrado una definitividad y no se logre esa defensa, pues ya debe de acudirse pues a una vía internacional que es la que va a hacer valer y prevalecer el derecho internacional, las normas internacionales, los tratados, los convenios, pues que se hayan adoptado por parte del Estado de Guatemala y que deban de hacerse cumplir. Y en muchas oportunidades en el ramo mercantil internacional, pues se va a hacer cumplir o que prevalezca estas normas a través de los tribunales internacionales de arbitraje o de la Cámara Internacional que platicamos anteriormente. Acá creo que alguien me escribió. No solo Wendy, que son tímidos. Pues básicamente, pues esa es la interpretación que encontramos nosotros dentro de toda esta situación, dentro de lo que eran los tratados internacionales. Y pues para terminar un poquito de esta parte, pues los tratados, podríamos hablar que constituyen entonces por excelencia, pues aquellos o tienen, digamos, esa relación del conjunto de normas integrantes y armonizadoras del derecho mercantil internacional. Sin embargo, pues debido a su carácter multilateral o plurilateral, pues básicamente es una fuente jurídica que presenta ventajas y también presenta inconvenientes, como el cauce, digamos, de la positivización en el ámbito jurídico nacional. Entonces, pues la doctrina estima que los tratados, pues, despliegan, digamos, que múltiples ventajas
por ejemplo, al proporcionar certeza sobre la materia aunada entre los estados contratantes. Contrario censo, pues estos suelen presentar inconvenientes, por ejemplo, ante la rigidez de toda codificación que puede traer consigo, o bien por las dificultades, por ejemplo, de la transposición que un texto ofrece en cada sistema jurídico nacional, porque muchas veces no es la misma norma interna de México con Guatemala o Centroamérica, con Honduras, con Chile, con Perú, con Cuba, con Rusia. Entonces, pues así las cosas, aunque en un sentido, veamos, prima facie, los tratados poseen una característica que es eminentemente pública. Estos, pues básicamente adhieren, digamos, a un objetivo más limitado al no intervenir en una soberanía, digamos, económica de un Estado, sino más bien regular las conductas privadas entre los particulares de esos países. Entonces, a razón de eso, pues podemos aseverar que, digamos, dichos compendios internacionales constituyen originalmente, pues, la principal fuente de todo estatuto jurídico internacional. Entonces, yo creo que por cuestiones de tiempo, el tema de la cumbre mercantil, la ley del modelo, pues lo vamos a ir viendo en la otra clase. Y pues vamos a analizar un cuadrito relacionado al sistema del derecho uniforme internacional, que básicamente pues vamos a asemejarlo, por ejemplo, con el tema de la compraventa internacional, el financiamiento del comercio internacional, el comercio electrónico, y veamos cuáles son sus fundamentos legales, para entrar ya de lleno a recordarnos pues qué es el comerciante, qué es el registro mercantil, por ejemplo, recordar qué es la letra de cambio, las características de la letra de cambio, que son pues cuestiones que ya lo vamos a ver de una forma más efímera, porque pues todavía lo tenemos fresco del curso de derecho mercantil. Yo creo que Castellanos es el que les da ese curso, si no estoy mal, ¿verdad? Entonces creo que sí lo tienen un poquito más fresquecito. Por acá me levantó la mano don Orlando y don Cristian. Les escucho, por favor. Sí, que estaba viendo también que hay otro artículo de la Constitución que dice: la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Es el 204. Pero Muy bien. creo que es a nivel interno, ¿verdad? Sí, tanto el artículo 44 como el 46, pues priman más sobre el tema de los derechos humanos. Y ya en el artículo 204, pues se habla o se establece un poco más, digamos, de las funciones del Estado de Guatemala, de presidente, vicepresidente, de los órganos del Estado como tal. Y pues parte de la función de los legisladores pues es defender el orden constitucional. Entonces, pues de ahí pues digamos que se traduce o se desprende parte de esa interpretación. Ahora, don Aníbal dice, Gracias, se podría concluir que, gracias, que está a la par de los tratados y convenios internacionales aceptados y ratificados por Guatemala. Exactamente. Entonces, si lo vemos como tipo la pirámide de Kelsen, van a estar a la par de la Constitución, ni arriba ni abajo. En caso de una interpretación, pues tenían que pedírsele alguna opinión a la Corte de Constitucionalidad para poder dilucidar sobre esa situación. Entonces, pues creo que con esto concluiríamos esta sesión, y pues desearles que tengan un buen descanso para mañana, a los que se sumen a actividades del día de la conmemoración de octubre, pues también pues que la puedan hacer de la mejor manera posible, y pues que reivindiquen sus derechos como tales, ¿verdad? Sí, Cristian. Solo con respecto a esto que está mencionando el licenciado, ya la Corte de Constitucionalidad ya había hablado sobre
respecto sobre cómo era que ingresaban todos estos tratados a nuestro sistema jurídico y el expediente 1822-2002 señala que el carácter de todos estos van a entrar como normas constitucionales. Exactamente. Muchísimas gracias ahí por por el aporte. Pues sí, básicamente en esa interpretación se da de que, como digo, que están a la par de la Constitución, entonces deben de respetarse como tal. Tenía otra idea en mente, algo que les iba a decir, pero se me fue el rollo ahorita que me habló. Estoy tratando de recordarme, pero no recuerdo qué era lo que les iba a comentar. No, se me fue la idea, perdón. Pues bueno, entonces, primero Dios, nos vemos el día viernes y finalizamos ya este tema. Y pues nuevamente, pues agradecerles por haberse conectado. Y Goldin Zulema, imagino que se acaba de conectar al inicio de la clase, pues dimos respuesta a ese tema. Entonces, creo que ya no regresamos al mismo, ¿verdad? Pues entonces, muchísimas gracias, que disfruten su jueves.